Estaba arrodillada en la cocina, la licuadora desarmada frente a ella, las manos manchadas de grasa. Nadie le había pedido ayuda, ella simplemente fue a hacerlo. Y cuando terminó, se levantó, se lavó las manos y volvió al almuerzo. ¿Conoces a una mujer así? Tal vez eres tú. La mayoría cree que estas mujeres son así porque son fuertes, porque nacieron con algo especial. Pero si las observas de cerca, notas algo extraño. Casi nunca reaccionan desde el pánico. Hay una calma rara en ellas. No porque no sientan presión, no porque sepan exactamente qué hacer, sino porque en algún momento de su vida aprendieron que los problemas tienen solución. Y eso cambia completamente la forma en que alguien atraviesa el mundo. Porque hay mujeres que cuando algo se rompe, se paralizan. La factura no cierra. El hijo llama con un problema, el marido no ayuda. Un problema aparece y casi instantáneamente sienten que algo dentro de ellas se apaga. Y luego están las otras, las que miran el problema, se quedan en silencio unos segundos y empiezan a hacer algo. No siempre saben cómo resolverlo, pero actúan como si existiera una solución posible. Y desde afuera parece casi un superpoder, porque mientras unas sienten ansiedad, ellas sienten curiosidad. Y lo más extraño es que muchas veces no son las más inteligentes, no son las más organizadas, ni las que tuvieron la vida más fácil. Entonces, ¿qué tienen exactamente? Más adelante te voy a contar de dónde viene eso, porque la respuesta no es fuerza, no es inteligencia. Es algo que empezó mucho antes de lo que imaginas. El psicólogo Albert Bandura estudió esto en los años 70 y lo que encontró lo cambia todo. Bandura no llamó a esto valentía, no llamó a esto inteligencia, le llamó autoeficacia. Y la definición es más precisa de lo que parece. No es creer que todo va a salir bien, no es optimismo, no es una frase motivacional que escuchaste alguna vez y que se olvidó a los 3 días. Es algo más específico. Es la creencia profunda, construida desde adentro, de que eres capaz de influir en lo que tienes delante. No controlarlo todo, no tener todas las respuestas, solo esto. Puedo intervenir, puedo mover algo. Y esa diferencia cambia todo. Porque cuando alguien cree que puede influir en el resultado, su cerebro no entra en modo derrota tan rápido, persiste más tiempo, tolera mejor la frustración, piensa con más claridad bajo presión. Muchas mujeres no se bloquean frente a los problemas porque les falte capacidad, se bloquean porque su sistema nervioso aprendió a rendirse antes de intentar, y eso no es un defecto de carácter. Es un patrón aprendido, y los patrones aprendidos tienen origen. Bandura publicó esto en 1977 en Psychological Review. Décadas de investigación después, el hallazgo se sostiene. La autoeficacia no es un rasgo de personalidad fijo. No naces con ella o sin ella, se construye. Y aquí está lo que nadie te cuenta sobre cómo se construye exactamente. En los años 60, el psicólogo Julian Rotter estudió algo que hoy llamamos locus de control. La idea es simple, pero sus consecuencias son enormes. Hay personas que creen de forma profunda y casi inconsciente que lo que les ocurre depende principalmente de sus propias acciones, que pueden mover cosas, que su esfuerzo influye en el resultado. Rotter los llamó personas con locus de control interno. Y hay personas que sienten lo contrario, que las cosas simplemente les pasan, que el mundo se mueve y ellas reaccionan, que poco de lo que hagan cambiará lo que viene. Las investigaciones son consistentes. Las personas con locus interno manejan mejor el estrés, persisten más, se recuperan antes de los fracasos, tienen menos probabilidad de desarrollar estados depresivos prolongados. No porque sean más fuertes, sino porque su cerebro no interpreta el obstáculo como una sentencia. Ahora bien, ¿cómo se llega ahí? Hay 2 caminos completamente distintos que llevan al mismo lugar. Algunas mujeres lo aprendieron en ambientes seguros, con personas que les dejaban intentar, que no resolvían todo por ellas, que les enseñaban a pensar. Otras lo aprendieron desde el lado contrario, porque no había nadie, y tuvieron que descubrir cómo resolver las cosas solas, desde muy temprano,
sin que nadie se los pidiera explícitamente. Dos historias distintas, el mismo resultado visible desde afuera. Pero, y esto es importante, con un costo muy diferente por dentro. Levanta los hombros 3 centímetros. Ahora suéltalos. ¿Notaste que no sabías que los tenías tensos? Ese es el costo que nadie ve. Desde afuera parecen seguras. Resuelven lo que nadie más resuelve. Están cuando todo el mundo se paraliza. Son las que llaman cuando algo se rompe. Las que saben qué hacer cuando hay una crisis. Las que sostienen lo que de otra manera colapsaría. Pero hay algo que casi nunca se dice sobre estas mujeres. Muchas de ellas no se sienten seguras en absoluto. En 1979, la psicóloga suiza Alice Miller escribió El drama del niño dotado y describió algo que lleva décadas siendo ignorado. Hay niños que aprenden muy temprano que su valor depende de su utilidad, que si resuelven, si ayudan, si no generan problemas, son queridos. Si fallan, si necesitan, si se rompen, el amor se vuelve incierto. Y esos niños crecen y se convierten en mujeres que no pueden relajarse cuando algo está mal, que necesitan intervenir, resolver, controlar la situación. No solo para ayudar, sino porque un problema sin resolver activa algo profundo dentro de ellas. Una alarma antigua, una señal que dice, si no la arreglas, pierdes algo. La terapia tradicional describe esto bien. Habla de ansiedad, de hiperresponsabilidad, de patrones de apego. Y tiene razón. Pero hay una capa que esa lectura no siempre cubre. La capa que dice que lo que parece fortaleza aprendida, a veces es vigilancia aprendida. Que la mujer que arregla todo no eligió necesariamente ese rol. En muchos casos, ese rol la eligió a ella. Y es aquí donde todo cambia. Hay dos tipos de mujeres que arreglan todo. Las que lo hacen porque aprendieron que si no lo hacen, algo se pierde. Que resuelven desde la alerta, desde la necesidad de mantener el orden para que nada se rompa de una manera que no puedan controlar. Y las que lo hacen porque les fascina entender cómo funcionan las cosas. Las que desmontan algo ya arreglado solo para saber qué había adentro. Las que hacen preguntas que nadie hizo. Las que cuando algo falla no sienten ansiedad, sienten curiosidad. Para ellas el problema no es una amenaza, es un rompecabezas. La diferencia entre estas dos mujeres no está en lo que hacen, está en lo que sienten mientras lo hacen. Y aquí está el reframe que cambia cómo lees tu propia historia. No es fortaleza, no es inteligencia. Es la historia de lo que aprendiste que pasaría si no lo resolvieras. Si resuelves desde el miedo a perder valor, estás cargando algo que no elegiste cargar. Si resuelves desde la fascinación, estás construyendo algo que genuinamente es tuyo. Reconocer la diferencia no te quita la capacidad, te devuelve la lección. Pon la mano en el pecho ahora. Respira despacio. ¿Sientes ese peso? Ese peso tiene nombre. Se llama historia. Y las historias, a diferencia de los rasgos de personalidad, pueden reescribirse. No naciste así, aprendiste. Y lo que se aprende puede aprenderse diferente. Probablemente mientras escuchas esto, te estás reconociendo en alguno de los dos lados. Quizás eres la mujer que siempre resuelve todo y nunca habías pensado de dónde viene eso. Que llevas años siendo la que sostiene, la que organiza, la que aparece, y hay algo en ti que no sabe cómo parar aunque quiera. O quizás eres la mujer que siempre necesita pedir ayuda y eso te hace sentirte insuficiente, como si hubiera algo roto en ti que en otras está intacto. Quiero decirte algo importante sobre las dos. Externalizar todo no suele ser una falta de capacidad, suele ser una historia, una acumulación de experiencias donde aprendiste que los problemas eran demasiado grandes, demasiado complejos, demasiado peligrosos para enfrentarlos sola. Y eso no es permanente, porque la autoeficacia, lo que Bandura describió hace casi 50 años, lo que Rother midió, lo que Miller nombró desde la infancia, no aparece de golpe. Se construye con cosas pequeñas. Quedarte un minuto más frente al problema sin huir. Intentar antes de pedir ayuda. Hacer esa llamada que llevas semanas postergando. Cada experiencia pequeña donde haces algo y funciona, cambia ligeramente cómo tu cerebro se percibe a sí mismo. Y con el tiempo,
esa acumulación cambia tu identidad. Ya no eres alguien esperando ser rescatada. Empiezas a convertirte en alguien que participa, que prueba, que ajusta, que insiste. Y quizás eso sea exactamente lo que diferencia a las mujeres que parecen capaces de arreglarlo todo. No que tengan menos miedo, sino que aprendieron que el miedo no significa que deban detenerse.